Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y queda el pago en persona, el que lo recibe destruyéndolo. No se demora con el que lo odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Nueva jornada de bombardeos en la Franja de Gaza. Una ola de ataques aéreos de Israel causaron nuevos muertos y una escena de destrucción en distintos puntos del enclave. Sean bienvenidos al lado B del todo, ¿te atreves? El pueblo elegido, un lobo disfrazado de cordero. Buenos días, buenas noches, sean bienvenidos al lado B del todo, ¿te atreves? Muy buenas tardes. Bien, por último intento trataremos de subir este video ya modificado, ya que tenemos prácticamente una semana lidiando con la censura de YouTube, ¿no? Sobre canales y sobre exposiciones de temas que no son muy de su agrado, ¿no? En este caso, como estamos hablando de un país o de un pueblo que fue elegido por Diosito Yahvé y que en la actualidad está haciendo atrocidades, genocidios y todo lo que ustedes quieran contra un país al cual invadió, en pocas palabras, pues hablar de este tema no le gusta mucho a YouTube, ¿no? Por ahí nos han mandado notificaciones, nos han bloqueado este video, argumentando que la música que utilizamos pues era de autor, ¿no? Cuando lo raro del asunto es que esa música ya lo habíamos utilizado en anteriores videos y sabíamos que son de derechos libres, ¿no? Así que, pues la causa o la razón por la cual se nos canceló el video, pues no fue realmente esa, ¿no? Fue realmente por los temas que estamos exponiendo y porque este tema es demasiado sensible y censurado a lo largo del mundo. Teníamos tiempo atrás queriendo hablar de este tema, ¿no? El tema de Israel y todo lo que anda haciendo. Sin embargo, nos habíamos detenido por ese tema de censura, ¿no? Sin embargo, se ha visto en los últimos días que la palabra genocidio ya aparece como tal. Ya muchos países han aceptado que este país está haciendo genocidio con la gente de Palestina, con las personas, hombres, niños, mujeres, adultos, en todo caso, entre el público general de Palestina, ¿no? Entonces, creímos que la censura iba a disminuir. Sin embargo, tristemente nos dimos cuenta que la censura sigue y que si están escuchando este video, fue porque la logramos librar, pero tuvimos que editarlo mucho, quitar noticias relevantes, quitar puntos relevantes, que sin duda fue el motivo por cual nos habían censurado en las anteriores veces. Y para ser sincero, pues sí da tristeza, ¿no? Saber que el grado de debate pues está solo de un lado, ¿no? Puedes hablar más bonito de este país, pero cuando te atreves a hablar lo contrario, pues te censuran, ¿no? Y creer que solo censuraban canales de YouTube o medios masivos, ¿no? O canales grandes, pues no, este canalito, ¿no? Que está muy lejos de ser un canal grande, pues también fue censurado, ¿no? Pues vamos a seguir insistiendo con este tipo de videos, ¿no? Esto es para abrir, como se los he dicho, la mente, ¿no? Ver ahora sí la otra versión de las cosas, ¿no? El lado B de las cosas. De ahí el nombre de nuestro canal, que es no comernos la historia que nos venden a todos lados, sino buscar la contraparte, ¿no? Sí, que muchas veces realmente esta es la cierta. Y para poner en contexto, vamos a hablar de este país
denominado genocida actualmente y reconocido como tal ya por muchos países, incluso países aliados de esto, ¿no? Y para entrar en contexto, bueno, por ahí la semana pasada, eso del 26 de septiembre, se realizó, bueno, fueron 3 días, ¿no? Que se realizó la Asamblea General de la ONU, donde ahí varios países fueron a exponer pues sus controversias, ¿no? Y pues cabe y resalta que por ahí Petro de Colombia, ¿no? Se aventó un discurso contra Trump, contra en este caso Netanyahu, imperdible, ¿no? Ahí se los recomiendo que busquen el discurso de Petro de Colombia, ¿no? Sobre estos temas. También Lula da Silva, ¿no? Impresionante su discurso, pero lo que tomó los faros, ahora sí, los focos, fue cuando Netanyahu de Israel fue a exponer, pues ahora sí, a defenderse ante la ONU, ¿no? Y lo curioso del caso, que cuando él expuso, fue abuchado rotundamente y la sala de la Asamblea de la ONU fue abandonada prácticamente al 100%, ¿no? Fueron poquitas personas las que se quedaron a escuchar su discurso, que prácticamente Netanyahu de Israel se aventó su discurso ante la Asamblea de la ONU con una asamblea sola, ¿no? Impresionante, eso no había tenido antecedentes que dejaran a un mandatario hablando solo, pues bueno, se dio. Y eso nos dio hincapié a realizar este video, ¿no? Y lo primero que hay que decir, y para demostrar que este país es el invasor, no Palestina, pues bueno, hay que recalcar que antes de 1948 Israel como país pues nunca existió, ¿no? A pesar de que se habla mucho del pueblo de Dios, el pueblo de Israel ahí en la Biblia, en muchos autores, ¿no? Desde Moisés, pasando por Josué, por Saúl, por Samuel, por todos los autores, sobre todo del Antiguo Testamento, pues mencionan mucho al pueblo elegido, y en este caso Israel. Sin embargo, como pueblo, como tal, como país, como estado, como quieran llamarlo ustedes, pues no existió, ¿no? Hasta 1948, que fue cuando la ONU decidió darles un territorio de Palestina para formar el Estado Independiente de Israel. Sin embargo, antes de esta Asamblea de la ONU de 1948, pues Israel no existía en ningún mapa, no existía en la historia del mundo, ¿no? A esa parte, a esa región donde ahora existe Israel, o se le llamaba Tierra Santa, o se le llamaba Palestina, incluso se llamaba Canaán, ¿no? Por lo tanto, Palestina tiene históricamente existiendo muchísimos miles de años atrás que los israelitas. Sin embargo, como les decía, de 1920 a 1948 a esa Palestina se le conoció como Palestina British Mandate. ¿Qué quiere decir? Pues por ahí fue colonizada por los británicos, ¿no? Digamos que eran los mandamás los británicos ahí. Y pues bueno, en 1948, convencidos por Estados Unidos, pues se decidió crear el Estado de Israel. Y era una pequeña partecita de todo el país de Palestina, ¿no? Entonces, al fin se había creado el país o el pueblo elegido por Jehová, o en este caso, elegido por Estados Unidos y la ONU, ¿no? Y esta vez se denominaría Estado de Israel. Y bueno, luego, en cuanto se instaló el Estado de Israel como tal, pues por ahí hubo una guerra, ¿no? Justamente en 1948, ¿no? Para los palestinos, que bueno, como resultado fue el Estado de Israel, ¿no? La creación del Estado de Israel. Y a este conflicto o catástrofe se le llamó Nakba, ¿ok? Durante este conflicto se estima que entre 700,000 y 750,000 palestinos fueron expulsados o pues bueno, huyeron de sus hogares, ¿no? Por este conflicto y se convirtieron ahí en refugiados, ¿no? Que en base a la ONU, en la resolución 194, pues reconoce el derecho del retorno de los palestinos a sus tierras, pero que hasta la fecha no ha sido ¿cómo se puede llevar a cabo, ¿no? O sea, no ha sido permitida ese regreso a casa. Y bueno, de ahí que siempre hay este conflicto entre palestinos y el nuevo Estado de Israel, ¿no? Por este acontecimiento denominado Nakba. Y del surgimiento de este nuevo Estado invasor de Israel a Palestina, pues por ahí con el Nakba y todas las guerras que se daban, en 1967 surgió otra guerra que se llamó la Guerra de los 6 días. ¿Se acuerdan de esa guerra que dijo Trump de los 12 días entre Israel e Irán? Pues bueno, de aquí viene, ¿no? Esa fue en 1967.
fue la Guerra de los 6 días, y pues ahí se debió a que Israel les facilitaba a su población civil trasladarse a Cisjordania y Jerusalén Oriental, ¿no? Y estos asentamientos eran considerados ilegales, todavía a la fecha son considerados ilegales bajo el derecho internacional, ¿no? Del Convenio de Ginebra. Sin embargo, a los israelitas como Estado les valió, ¿no? Y apoyaban a su gente a prácticamente invadir Cisjordania y Jerusalén, aplicando un sistema legal y de servicios separados, desiguales para los colonos israelitas, y para los palestinos había ley militar. O sea, si se oponían los palestinos, como a la fecha, pues le echaban el ejército, ¿no? Para permitir que pobladores israelitas pues llegaran a Cisjordania y a Jerusalén Oriental como tal, ¿no? En pocas palabras, invasión. ¿Vale? Y a partir de este apoyo del gobierno de Israel para su gente de que pudieran invadir zonas que no eran del Estado de Israel, sino eran de Palestina como tal, pues bueno, de la fecha para acá de esa Guerra de los 6 días, o más bien desde el surgimiento en el 48 del Estado de Israel, se ha dedicado a estarse expandiendo y expandiendo y expandiendo. Como les dije al principio, pues era un pequeño punto nomás de todo el país de Palestina. Sin embargo, ahorita es al revés, ¿no? A la fecha ya el puntito chiquito es Palestina y Israel es todo el país, ¿no? Y eso lo logró gracias a estar invadiendo, a hacer injusticias, hacerle la guerra prácticamente a Palestina. Pero bueno, yo siempre he dicho que en una guerra hay dos, ¿no? Está el violentador y el que se defiende. Sin embargo, pues los palestinos difícilmente se defienden, ¿no? Ya que no tienen ni el apoyo internacional ni la economía para hacer frente a una guerra, ¿no? Cosa contraria al Estado de Israel, que pues tiene como principal aliado a Estados Unidos y pues obviamente a la Unión Europea, ¿no? Que le meten dinero porque les conviene tener un punto de apoyo en esta zona tan conflictiva que son los países árabes. Pues bueno, la manzana de la discordia, el que ha generado todos los conflictos entre estos países árabes, musulmanes, etcétera, pues siempre ha sido Israel, ¿no? Ha estado involucrado de alguna manera por apoyo con países occidentales, ¿no? Entre ellos, pues obviamente Estados Unidos, ¿no? Y desde su formación a la fecha, pues se ha encargado de invadir territorios palestinos y apoderarse de ellos, ¿no? Es el claro ejemplo que vemos ahorita. Y a lo largo de estos años, desde la Guerra de los 6 días, o desde 1948 a la fecha actual, pues han pasado un montón de acontecimientos, ¿no? Atrocidades de parte de los israelitas, del ejército, incluso de los colonos, y también algunos asuntos que se han considerado como terrorismo de parte de los palestinos contra los israelitas, ¿no? El caso más sonado pues fue en las Olimpiadas de Múnich, ahí en Alemania, ¿no? Que fueron algunos deportistas de Israel secuestrados, ¿no? Y que fueron palestinos, ¿no? Se comprobó después que fueron palestinos, pero que tanto jugadores como los secuestradores pues fueron acribillados, ¿no? Ahí en el aeropuerto, ¿no? Ya que pues estos amigos pedían un avión para ser trasladados a Palestina, ¿no? Y después soltaron los rehenes. Lo que querían ellos era que el mundo se diera cuenta de lo que estaba haciendo el Estado de Israel contra los palestinos, ¿no? De cómo estaba acribillándolos sistemáticamente, cómo se estaba apoderando de territorios y prácticamente cómo los estaba aniquilando, ¿no? Como si fuera una especie de limpieza étnica, ¿no? Desapareciéndolos con apoyo, como les digo, de los gobiernos más poderosos del mundo, ¿no? De Occidente sobre todo. Y bueno, pues ellos empezaron a implementar atentados terroristas con la intención esa, ¿no? De que el mundo los volteara a ver y que en este caso saliera a la luz lo que este nuevo Estado de Israel estaba haciendo contra los palestinos. De ahí que a los palestinos siempre se le tome como terroristas, ¿no? Pero habría que ver el trasfondo de por qué este terrorismo, ¿no? Y el trasfondo es que, bueno, debido a las violaciones y a los atropellos que ha hecho ese Estado nuevo contra Palestina, pues fue la manera de decir, hey, aquí estamos, mírennos, hicimos este cochinero, pero se debe a esto, ¿no? Sin embargo, pues a lo largo de los años, desde 1948, incluso desde antes, pues Palestina ha sido rezagada, ¿no? Ha sido escuchada a la fecha, ¿no? Y ya lleva tiempo este conflicto, y si se acuerdan cuando empezó, pues ahí tenían a miles de políticos, ¿no? Reza por Israel, apoyo a Israel, y que la Palestina eran los malos y todo eso, ¿no? Y que políticos poniendo banderas de Israel y todo era Israel, ¿no? Sin embargo,
el abuso ha sido tan grande que la tortilla se les está volteando a estos israelitas, ¿no? Y confiemos que esto siga así para desenmascarar ahora sí a ese lobo disfrazado de cordero, ¿no? Y aunque este conflicto entre Israel como nuevo estado y Palestina como el estado invadido tiene ya unos 70 años desde su formación allá en 1948, pues bueno, esta escalada actual surgió ahí el 7 de octubre de 2023, recuerden, cuando un grupo denominado Hamas, también denominado terrorista, pues se le ocurrió invadir por ahí unas playas de Israel y tomar algunos rehenes, ¿no? Hicieron ahí una intervención, digamos, tipo militar, considerada terrorista, donde pues invadieron ahí ciertas zonas de Israel, una playa por ahí, entre otras partes, y tomaron ciertos rehenes. A partir de ahí se generó una escalada exponencial de este conflicto, donde prácticamente el gobierno israelí, puso a todo su ejército, ¿no?, contra este grupo terrorista, y masivamente empezó a destruir ahora sí Palestina, ¿no?, sin ningún contratiempo, sin ninguna contemplación, llevándose entre las patas zonas que, digamos, no deben de ser zonas de guerra, zonas de conflicto según el Pacto de Ginebra, generando violaciones, volando hospitales, entre ellos a toda la gente que estaba ahí refugiada, cometiendo un asedio prácticamente al país de Palestina por este grupo denominado Hamas. ¿Y cuál era la excusa que ponía el Estado de Israel? Bueno, que decía que pues no iban a descansar hasta obtener de vuelta a los rehenes, ¿no?, que había tomado Hamas. Sin embargo, pues denominar a todo el Estado de Palestina como Hamas, pues es una versión errónea, ¿no? Es así como nos quiere vender el occidente, ¿no? Que Hamas prácticamente es todo Palestina. Es como si dijéramos que Pablo Escobar era todo Colombia, ¿no? O que los cárteles mexicanos pues son todos los mexicanos, ¿no? Es una cosa incierta. Estaríamos hablando a lo mejor 100,000 personas, a lo mejor un poco más, de palestinos que sí forman parte en realidad de ese grupo Hamas, y que, ¿por qué no?, sí merecerían algún tipo de castigo, pero el resto de la gente, el resto de la población no tiene nada que ver con Hamas, ¿no? Así como los otros países no tienen nada que ver con el narco, ¿no? Ahora, como se dice, son más personas las buenas que las malas. Sin embargo, la justificación fue de que todo el país, como protegía a Hamas, pues todo el país era terrorista, así que tuvieron que destruir a todo el país. Por lo tanto, Israel y todos sus países que le dan respaldo, como Estados Unidos y la Unión Europea, pues decidieron apoyarle económicamente y con armas, y Israel paulatinamente fue destruyendo, tomando ciudad por ciudad. Pero no nomás en el sentido del conflicto contra Hamas, ¿no?, sino contra la población en general. Como les decía, había zonas que según el derecho internacional no deben de ser atacados, como escuelas, como los niños, como hospitales, como son centros de refugiados. Sin embargo, a Israel le valió 2 rayitas y arrasó con todo. Hospitales, centros comunitarios, están matando de hambruna al pobre país de Palestina, lo tiene sin suministros de energía eléctrica, de drenajes, sin agua potable, tiene, digamos, un bloqueo internacional donde no puede llegar ninguna ayuda internacional al país de Palestina, tanto así que anteriormente había un barco con activistas y fue secuestrado. Y hace un par de semanas, o la semana pasada, también fue otro, donde iban algunos mexicanos y también fue secuestrado, y lo peor del caso que fue en aguas internacionales, ¿no? Entonces, pues este país sistemáticamente ha violado todos los derechos internacionales que se les ocurran, y de ahí que no quedó de otra, ¿no?, que así como antes se prohibía que hablaras mal de Israel, pues bueno, ya incluso países como Inglaterra, como Francia, entre otros países europeos, solamente excluyendo a Estados Unidos, pues llegaron a la conclusión de que era necesario crear 2 estados, o sea, el Estado de Israel, pero también el Estado de Palestina como independientes, cosa que obviamente Netanyahu, Israel y Estados Unidos se opusieron, ¿no? Y esto lo justificaron de la siguiente manera. Acuérdense que antes hablar de genocidio, incluso de tocar Israel, pues era motivo de censura, como ya lo vimos en este video.
Pero bueno, a partir de ahí, y por eso en esa asamblea dejaron solo a Netanyahu, los acusaron directamente en la mayoría de los países de acciones de genocidio, ¿no? Y crímenes de guerra. En este caso a Netanyahu, ya lo quieren meter a la cárcel por ahí en algunos países. Incluso cuando voló para ir a la Asamblea de la ONU, pues tuvo que hacer otra escala porque varios países nórdicos, si decían que se aterrizaba, lo iban a meter a la cárcel. Entonces, ¿y esto por qué? Porque pues fue más que notorio que al estar apresando niños a menores de edad, al estar torturando gente, al estar matando incluso doctores, reporteros, gente que no tiene nada que ver con el sentido terrorista, niños inocentes, mujeres inocentes, destruir hospitales, escuelas y todo lo que a ustedes se les quiera arrasar prácticamente con el país de Palestina, pues bueno, ya lo decretaron como que era un genocidio y un crimen de guerra, ¿no? ¿Por qué razones? Bueno, porque había ataques indiscriminados. Incluso hubo un tiempo que hubo una caravana de la ONU y hasta los enviados de la ONU fueron corridos a balazos, ¿no? Hay un castigo colectivo. ¿A qué me refiero con esto? Que agarran parejo, ¿no? Seas o no de Hamás, el resultado es el mismo, ¿no? Te destruyen, te desaparecen, te meten a la cárcel, violan tus derechos, etcétera, ¿no? Y en general es una destrucción masiva, ¿no? Es como si estuviéramos peleando mexicanos con tirador y machetes contra Estados Unidos con bombas atómicas. Es obviamente la fuerza es total desmedida de un lado, ¿no? Hay homicidios ilegales, ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias. Ahí está en el caso de los activistas, torturas, ¿no? Ahí salió esta activista Greta Thunberg, ¿no? Entre otros activistas mexicanos que iban ahí en ese barco la semana pasada y que fue interceptado por el ejército israelí ahí en aguas internacionales, ¿no? Comentaba ella cómo los torturaron. Entonces, esta tortura pues es sistemática, ¿no? Y bueno, también violencia hacia algunos colonos, ¿no? Entonces, esta invasión, porque no se puede decir de otra manera, tiene la intención, y no es oculta, ¿no? La intención por Netanyahu, presidente de Israel, es el Estado de Palestina, ¿no? Desaparecerlo, adueñarse totalmente de la franja de Gaza, que prácticamente es lo único que le queda de Palestina. Todo lo demás ya se lo robaron, ¿no? Incluso Trump por ahí pues apoya esta decisión diciendo que esa franja de Gaza pues sería un complejo turístico muy padre, ¿no? Y que incluso que hasta propuso, ¿no? Que a los residentes de Palestina prácticamente que no quieren ser moridos por Israel, pues que se movieran a otros países árabes. Incluso los países árabes pues dijeron que no, que ellos no permitirían eso. Y bueno, toda esta escalada que ha hecho Israel, este genocidio, sí, literalmente, contra el pueblo palestino, ha generado un descontrol en esa zona con los países musulmanes, ¿no? Recuerden que por ahí en Qatar se habían reunido altos dirigentes de Hamás y algunos representantes de Israel para generar la famosa paz tan esperada. Y pues bueno, Netanyahu y su ejército decidieron mandarle unos misilazos, ¿no? Para pues asesinar a estas personas. Se hizo un escándalo donde Qatar dijo que se va a defender y a partir de ahí prácticamente se está formando una nueva OTAN, pero de puros países árabes musulmanes, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ya la chamba que se le engendró o que se le dio a Israel desde que se formó era generar un conflicto mayor. Pues bueno, se está logrando, ¿no? Y me atrevo a decir que si esto no baja la escalada, ese conflicto mayor no tarda en llegar, ¿no? Entonces, por ahí dijo Trump, de hecho les puso un ultimátum a los de Hamás, ¿no? Que tenían que liberar a todos los rehenes para llegar a la paz y que si no, pues se iba a permitir que simplemente Israel pues destrozara lo poco que queda de Gaza, ¿no? Que como les digo, tiene un bloqueo alimenticio, no tiene servicios ni de luz ni de agua, ya que esto se los da Israel, drenaje tampoco. Total, hay un descontrol total y la gente de ahí está muriendo de hambre y está muriendo por tantas cosas, no necesariamente a causa de balas, ¿no? Y nada más para resaltar los resultados históricos desde ese 7 de octubre
del 23 a la fecha, los resultados que ha logrado este pueblo elegido por Yahvé, su Dios, y también Estados Unidos y la ONU, pues nada más a la fecha se estima que van aproximadamente entre 60,000 y 67,000 personas muertas, fallecidas, ¿no? O moridas, y en el 83% de los casos pues son civiles, ¿no? Ya que pues como les decía, Israel se ha encargado de bombardear todo parejo, ¿no? Hay un estimado más o menos de 20,000 niños muertos, ¿sí? Un aproximado de 168,000 personas heridas, 44,000 niños huérfanos, ¿sí? Personal afectado, pues tenemos por ahí más o menos 1,700 médicos o personal de medicina que han sido asesinados, 251 trabajadores y trabajadoras del UNRWA han sido asesinados, 250 periodistas han sido asesinados, han desaparecido aproximadamente 14,400 personas, y hay más o menos 2 millones de personas desplazadas. Alrededor del 90% de la población total de la Franja de Gaza han sido desplazados, y estos 2 millones fueron prácticamente rezagados a una partecita de la Franja de Gaza, que más o menos equivale al 13%. Entonces imagínense, de por sí era chiquito y ahora solo el 13% tiene toda esa población de 2 millones, ¿no? Entonces han reportado muertes por desnutrición de 640 palestinos, de los cuales 154 eran niños. La ONU ha catalogado la situación en Gaza como apocalíptica, ¿no? Pero no hace nada, ¿no? Nomás ahí hacen sus reportes, ¿no? La asistencia humanitaria pues prácticamente ha sido prohibida. Ahí tienen el caso de estos 2 barcos de activistas que han sido secuestrados. Hay un asedio total a la franja, y como les digo, asedio total es que no entra nada, ni agua, ni luz, ni servicios, ni comida, ni nada, ¿no? El 92% de los edificios de Palestina han sido destruidos, 92%, ¿no? 153,000 viviendas han sido destruidas, prácticamente totalmente o parcialmente. En el sector salud, 19 de 36 hospitales están fuera de servicio, 35% de los centros de atención primaria pues desaparecieron, 38 hospitales de 96 centros de salud fueron totalmente destruidos. En el tema educativo, más de 13,500 estudiantes han sido asesinados, más de 758,000 estudiantes han sido privados de la educación, pero nadie dice nada, ¿no? Y en el tema de los lugares sagrados para los palestinos, las famosas mezquitas, 835 han sido totalmente destruidas y 80 mezquitas han sido parcialmente dañadas, ¿no? Esos son los datos históricos que arroja este asedio, esta invasión del nuevo Estado de Israel a Palestina, que prácticamente ha arrasado y destruido a este pobre país, ¿no? Apoyado por las altas potencias que durante prácticamente lo han apoyado con ojos cerrados, pero que a la vista del mundo y toda la escalada que se está haciendo, poco a poco han sido obligados a abrir los ojos, ¿no? Denominando por fin un país genocida. El pueblo elegido por Dios Yahvé es un lobo convertido en cordero, que considera que todos los palestinos son terroristas, desde los niños hasta los adultos, y haciendo con ellos lo que le viene en gana. Esperemos que este video no sea censurado y que te hayas animado a llegar hasta aquí. Tuvimos que omitir muchos comentarios, muchas imágenes y muchas cosas para tratar de evitar de nuevo la censura, pero que ya abordaremos de alguna manera en futuros videos. Así que muchas gracias si llegaste hasta aquí, y si te gustan estos contenidos, recuerda darle like, compartirlo con tu gente. Hay que llegar a más gente, ¿no? Hay que descubrir a este lobo que se ha convertido con un disfraz de cordero como el bueno, pero pues que ha alterado toda la estabilidad del planeta. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias. Nos vemos en futuros videos. Gracias.